Hola, buenas. Mi nombre es Marta Torca y esta presentación corresponde al trabajo final del Máster de Cultura Científica. ¿Qué pasa si riegas una planta con sal? ¿Es perjudicial? ¿Es beneficioso? Veamos. En esta presentación hablaré de las presiones ambientales a las que se ven sometidos los seres vivos y las estrategias generales que pueden seguir. Después pasaré al caso particular de las plantas. Y de las diferentes presiones a las que se ven sometidas las plantas, he elegido el caso de la salinidad. Hablaré del origen de la salinidad y de los efectos que tiene en las plantas y de las estrategias que éstas pueden seguir para hacerle frente. Por último, invitaré a una reflexión final. La naturaleza es hostil. En invierno hace frío, bajas temperaturas, heladas, congelación. En verano hace calor, altas temperaturas, sequía, deshidratación. Y luego, además, hay que alimentarse, pero a la vez no servir de alimento para otros seres vivos. Nosotros, las personas que vivimos en casas de hormigón y vamos a comprar al supermercado, quizá no seamos tan conscientes de la dificultad que supone vivir y sobrevivir en la naturaleza. Pensemos en un caso. Un día soleado, caluroso. Vamos a la playa. Tenemos dos opciones. Podemos ponernos crema de sol y quedarnos allí. Esto es hacer frente. O podemos marcharnos y buscar un lugar a la sombra y con una temperatura más agradable. Esta es la estrategia de la huida. Pero ¿y qué pasa con las plantas? En una misma situación de un día soleado, caluroso, la planta puede hacer frente, quedarse allí. Pero, ¿y huir? Una planta está enraizada, anclada al suelo. Lo de marcharse lo tiene más complicado. Es cierto que en algunos casos las plantas pueden pasar la época desfavorable bajo tierra en forma de semilla o de bulbo, pero en general la estrategia de la huida en las plantas es más complicada. Pensemos en una planta. En una situación de alta insolación no puede ir a buscar la sombra. Además, en momentos de frío y heladas no puede abrigarse con ropa o ir a buscar un lugar más cálido con calefacción. Si llueve y se inunda el suelo, la planta tiene que hacer frente a este encharcamiento, que en ocasiones hace que pueda tomar menos oxígeno por las raíces. O bien, el caso contrario, hace mucho sol y hay una sequía. Tiene que hacer frente a esta falta de agua sin poder irse. Y si viene un herbívoro a comer sus hojas o los tallos, pues tampoco puede desplazarse y evitar a este herbívoro. Se queda allí. En definitiva, las plantas tienen complicado la supervivencia y las estrategias que tienen que seguir son generalmente las de hacer frente. Veamos ahora el caso de la salinidad. ¿Qué pasa si riegas una planta con sal? Antes de ver los efectos, pensemos, ¿de dónde viene la sal? La sal puede tener un origen natural. En los ambientes costeros, la sal proviene del mar. Las olas, al batir contra la tierra, generan un spray salino marino y esto genera un gradiente desde las zonas más cercanas al mar a las zonas más interiores y afecta a la vegetación tanto de las dunas costeras como de los acantilados. Luego también está el caso de las marismas, que en marea alta se ven inundadas por el agua salada y la vegetación tiene que hacer frente a esta situación. La salinidad también puede tener un origen humano. Por un lado está el uso de abonos y fertilizantes, que en muchos casos son sales y que incrementan la salinidad del suelo. Y luego, en invierno, la distribución de sal en las carreteras para evitar la congelación hace que luego esta sal sea lavada con las lluvias y en muchos casos vaya a parar a los campos. Ahora sí, ¿cuáles son los efectos de la salinidad?
Estas son dos plantas del maíz. La de la izquierda ha sido regada con un agua de baja salinidad, mientras que la de la derecha ha sido regada con un agua de una salinidad 100 veces superior. Vemos que la de la izquierda tiene una densidad de raíces alta, ha crecido más y sus hojas son más grandes, mientras que la de la derecha tiene una menor densidad de raíces, ha crecido menos y sus hojas son más pequeñas. ¿Qué puede hacer una planta en situación de salinidad? Puede desarrollar estrategias a nivel de tejidos o a nivel de células. En los tejidos puede optar por la eliminación, la dilución o la exclusión de la sal. Y en las células puede optar por la síntesis de solutos compatibles o por la compartimentación de la sal. Veamos cada una de estas estrategias por separado. La eliminación. Algunas plantas presentan glándulas salinas y pelos vesiculares a través de los cuales excretan el exceso de sal. En otros casos, la planta lo que hace es acumular sal en hojas viejas de manera que luego puede desprenderse de ellas. La suculencia consiste en la acumulación de agua en los tejidos. De esta manera, cuando entra la sal, con esta agua acumulada se diluye y sus efectos son menores. En el caso de la exclusión, lo que se hace es evitar la entrada de sal en la planta. Algunas especies presentan una cubierta adicional en las hojas para evitar la entrada de sal en la planta, o bien tienen barreras en las raíces. En cuanto a las estrategias a nivel celular, encontramos la síntesis de solutos compatibles. Sucede que si tenemos una membrana que solo deja pasar el agua y dos concentraciones a un lado y a otro, el agua va a ir del compartimento de menor concentración al de mayor concentración. De esta manera, si consideramos la célula como una bolsa de agua que está rodeada por un ambiente salino, el agua va a tender a salir y la célula se va a desecar. Para evitar este fenómeno, la planta lo que puede hacer es incrementar su concentración interna con unas sustancias que no le sean perjudiciales y que son los solutos compatibles, de manera que evita la salida de agua de la célula y desecarse, y así no pierde la funcionalidad. Otra posibilidad es que cuando entra la sal dentro de la célula, lo que puede hacer es compartimentarla en unas estructuras denominadas vacuolas, reduciendo así el efecto perjudicial de la sal dentro de la célula. Pensemos. La próxima vez que vayamos a la playa y veamos las dunas costeras y la vegetación que crece allí, reflexionemos sobre las adaptaciones a la salinidad que han desarrollado esas plantas para poder crecer en ese ambiente. De igual manera, si vamos a una marisma, además de fijarnos en las aves que nadan por allí, podemos hacer un reconocimiento a la vegetación que crece en una situación de inundación de agua salada cíclica cada día. Y luego, en invierno, si vemos pasar el camión echando sal a la carretera, podemos recordar que esa sal luego puede ir a los campos al ser lavada por la lluvia e incrementar la salinidad del suelo en las cosechas, a las cuales tendrán que hacer luego frente a este incremento de salinidad. En definitiva, no hay que regar las plantas con agua salada, si no queremos hacerles pasar un mal rato. Gracias por la atención.